Hola, muy buenos días, buenas tardes allá donde te encuentres. Hoy tenemos una nueva entrevista inspiradora. Hoy vamos a compartir escenario con una mujer que es toda una inspiración. Una mujer que ha superado obstáculos y que se enfrenta a la vida con una actitud encomiable. Vamos a darle paso. Estos instantes para respirar, para soltar y para conectar. Hoy vamos a hablar de la escucha interna, así que qué mejor que darnos espacios de estar en silencio para atesorar realmente los sonidos. Hola, Cari, gracias, bienvenida. Estamos conectando con nuestra invitada de hoy. Vamos a darnos unos instantes mientras se suma. Hola Amanda, bienvenida, mucho gusto. Ahora Hola, sí, bienvenida. cosas de Instagram, que cuando yo te envío te pido participar, me dice que no. Que no, está bien, ya estamos aquí. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, un honor hoy compartir este escenario contigo. Permitidme que os presente a nuestra invitada de hoy, que se ha subido al escenario para compartirnos su historia. Una historia que ella, la verdad, destila toda una superación y destila ese carácter que ella tiene de puro amor. Mirad, ella es coach emocional especializada en audiología. Ella es autora de Sonidos de Amor, convive con tu sensibilidad auditiva emocional, un libro que ella ha escrito basándose en toda su experiencia de cómo los acúfenos pues la llevaron a transformar toda esa ansiedad en justamente en sonidos de amor y aceptación. Ella es creadora del método Serena y ayuda a personas a transformar la ansiedad en sonidos de amor. Dice que ella nos comenta con este método Serena que dice, siente los sonidos con entusiasmo, a través de la aceptación de tu realidad auditiva, con naturalidad y amor hacia ti. Para mí es un honor hoy tener a Begoña Martín Palacios, porque justamente ella también ha sido alumna mía del programa de Sal del Armario Emocional y Comunica tu Valor. Entonces me siento doblemente orgullosa. Uno, por haber sido compañera de trayecto en el programa Cara a Cara de José Llorens, donde tuvimos esta oportunidad de hacer un cara a cara, nunca mejor dicho, una entrevista a nuestra persona de hace unos años y ahora que traemos el elixir, pues tener una nueva entrevista. Y, por otro lado, pues haber sido alumna de este entrenamiento me llena de orgullo y de emoción. Dice por aquí Meli Cortés, hola Meli, hermosa, felicidades. Muchísimas gracias. Así que, Begoña, cuéntanos cómo se puede transformar
esos acúfenos, esos ruidos en amor? ¿Cómo lo has hecho tú? Pues yo lo he hecho a través de un trabajo de emociones y el cara a cara pues me sirvió para entrar más en mí misma y además que he logrado, gracias al amor, a quitar importancia a ese sonido que continuamente pueden estar escuchando día y noche, y además con los sonidos ambientales es importante trabajar mucho la parte emocional. ¿Cómo fue para ti, Begoña, ese momento en el que hace justamente 12 años descubres y aparece ese acúfeno? ¿Cómo fue para ti ese momento? Porque tú hasta la fecha estabas sin ningún acúfeno, sin ningún ruido más allá de lo habitual, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de descubrir el acúfeno y cómo te sentiste? Porque ahí seguro que hay muchas personas que no saben qué es esto del acúfeno o que a lo mejor tienen personas a su alrededor que sufren de esta, pues de esta situación, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue ese momento donde te levantas? Además, quiero que lo cuentes porque justamente tu marido te decía que no escuchaba nada, ¿verdad? ¿Cómo es esto? A ver. Hasta ese momento yo estaba normal, aunque ya mi cuerpo me avisaba con síntomas, por ejemplo, la cabeza pesada, claro, pero yo lo asociaba pues a los puertos, a las cosas externas, el clima. Bueno, no le daba mucha importancia. Yo tenía la cabeza pesada y digo, bueno, pues nada, la tengo pesada. Era pesadez, no era dolor de cabeza en sí, como las jaquecas, sino era como una especie de presión, sin yo saberlo. Y cuando me aparecieron los acúfenos, justo el 22 de enero del 2010, una noche, resulta que estoy tan tranquila, dormida, y empiezo a escuchar y empiezo a tener dolores de oído y, y, y al principio doy más importancia al dolor que al sonido. Me centré en calmarlo y 10 después empiezo a ser consciente del sonido. Y yo decía, digo, ¿qué será este sonido que yo escucho día y noche? Y que no me me impedía dormir. En esa época trabajaba de maestra, iba a clases casi sin dormir. Y ese momento fue al principio un poco desagradable, pero una vez que me dijeron que era, que fui al otorrino, pues fue como una especie de alivio, decir, bueno, ahora puedo saber cómo manejarlo, aprender a conocerlo. Porque yo como maestra de educación especial lo desconocía. Claro, de hecho, según me comentabas, cuando te dijo lo de los acúfenos, no tenías ni idea, ¿verdad?, de qué era esto del acúfeno. Y cuando comentaste con tu marido, ¿no?, que te tenías esos dolores, yo lo sé porque conozco tu historia, por eso me doy el permiso de compartirlo, que cuando tú decías, ¿verdad?, oye, ¿tú no escuchas este ruido? Y que tu marido te decía, ¿pero de qué? ¿Ruido de qué? ¿No? Y decías tú que estabas pensando que ya estabas esquizofrénica de estos ruidos que estabas sintiendo. Claro, porque cuando yo me hice consciente de escucharlo, lo primero que yo había estudiado, pues yo había escuchado que la esquizofrenia tiene alucinaciones auditivas y
Digo, a ver si iba a ir por ahí, por la esquizofrenia. Pero claro, cuando ya fui al otorrino me dice que son acúfenos, y yo digo, ¿qué es eso? Porque era mi primera vez que yo escuchaba esa palabra. Claro. Y hay muchas personas, Begoña, que seguro se sienten identificadas contigo, que han sufrido ansiedad, frustración, todo lo que tú has sentido, ¿no? Teniendo que superar estos ruidos. Y yo creo que una de las claves más significativas, que así lo cuentas en tu historia de cara a cara, era justamente cómo transformar esa ansiedad en amor. Es decir, cómo te ayudó a ti la parte emocional hasta el punto de que tú ahora mismo eres terapeuta, tú eres coach emocional especializada en audiología, autora de tu libro Sonidos de Amor, donde cuentas justamente ese paso a paso que tú has vivido y donde tú puedes acompañar a otras personas que sienten ahora mismo igual. Y decías que el componente emocional era bien importante. ¿Cómo te ayudó a ti la aceptación y el amor propio para poder transmutar, trascender y hacer que ese sonido, que no va a cambiar, que el sonido es invariable, pero sí cómo va a cambiar mi perspectiva de lo que veo, del problema, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese proceso de aceptación de todo del acúfeno en sí? Pues para mí ese proceso de aceptación fue gracias a una maestra que yo empecé a meditar y a hacer mindfulness o atención plena en sonidos, y fue como decirme una frase que es algo que yo la tengo grabada, que es: no es el sonido lo que molesta, sino cómo se percibe. Y gracias a esa frase yo empecé a aplicarlo en mi vida, empecé a ir a los sitios, y cada vez que estaba en un sitio ambiental, en la calle, o iba a un partido de baloncesto, yo me decía a mí misma, vale, no es el sonido lo que me molesta, sino cómo lo siento yo. Y yo entraba en mis emociones, en la ansiedad, el estrés, la angustia. Y un día decido crear un poema de la calma. Y gracias a ese poema descubrí que la calma es un estado que ayuda mucho a disminuir la ansiedad, el estrés, que ayuda a manejar situaciones de conflicto, incluso a no dejarte arrastrar por emociones de otras personas, a que puedas elegir tú tu propia emoción. Claro, de ahí el método Serena, que el método Serena justamente es un acrónimo de la S de sentir, la E de entusiasmo, la R de realidad, la E de emoción, la N de naturalidad y la A de amor. Es decir, no hay que dejar de sentir el sonido, hay que sentirlo y darle el reencuadre, ¿no? El significado que tiene el sonido. O sea, no es el sonido lo que te molesta, sino cómo lo percibes. Qué bonita frase, porque esto no podemos aplicar a la vida, Begoña, no es lo que nos pasa, sino es cómo percibimos esto que nos pasa, cómo lo interpretamos, cómo al final de nuestras creencias lo vamos juzgando como positivo, negativo, etcétera. Me encanta. ¿Y ese poema de A la calma lo tienes por ahí cerca, por casualidad? El poema de la calma. Pregunto, yo soy muy Pues curiosa. el poema de la calma está en el libro. Venga, pues
compártenos tu libro, muéstranos la portada de tu bebé literario para que compartamos hoy pues, este logro de compartir un libro, una creación. Bueno, y otra cosa, además del poema de la Karma, yo me creé un poema que es mi nueva personalidad, un día. Me gusta mucho escribir, y la escritura también me ayuda a estar en mí y un poco a cambiar lo negativo. Pues, excelente. Quiero contaros una historia antes de decir el poema, en el que yo un día digo, ¿me puedo escribir un plan para mí misma? Y entonces se me ocurrió que en cada situación que había algo negativo, yo llegaba a casa y digo, a ver, ¿cómo lo puedo escribir en positivo? Y entonces me ponía a escribir en positivo. Y le llamé plan de entrenamiento con el berenjenal. Ok. Y ese lo hice para mí misma. Y le tengo ahí, que muchas veces me le leo, me le sigo leyendo. Estaba yo realizando una formación en audiología y todas las mañanas, cuando iba a las clases, yo me le leía. Porque fue justo antes de empezar las prácticas, yo me había escrito ese plan y estaba empezando a ponerlo en práctica en mi vida. Y gracias a ese plan, pues ahí yo puse de ayudar a otras personas y por eso nace Serena también. Y el libro. Claro. Porque el libro es curioso porque el libro nace también después de escribir ese plan. Yo lo escribí en el 2019 y en el 2020 aparece el libro. ¡Guau! ¡Qué bonito, Begoña! Te felicito. Estoy muy orgullosa de ti porque he compartido contigo el proceso desde que el bebé todavía no era bebé, estaba en la pancita, en el corazón. Adelante con tu poema. ¡Qué bello este plan que te escribiste para ti misma! No sabemos el impacto que tiene realmente la escritura. La escritura es algo fabuloso porque el escribir nos ayuda a sanar y en el escribir podemos volcar todo aquello que necesitamos expresar. Es muy terapéutico, así que te felicito y que además hayas hecho un poema a la calma, me encanta. Venga, por favor, compártenos. Pero más que el poema de la calma, a mí me gustaría compartir el de mi nueva personalidad. Porque quiero decir que es muy importante tanto con acúfenos, con molestia auditiva o con cualquier enfermedad, porque muchas veces pues tú puedes ser la persona con el acúfeno, con la molestia auditiva y volver a desarrollar hábitos, pensamientos, creencias, mejorar la comunicación y es muy importante conocerse a una misma o a uno mismo para aprender a convivir con tu acúfeno o molestia auditiva. Yo me centro en la molestia auditiva, pero también puede servir para personas con pérdida auditiva. Claro. Fantástico. Y me consta, Begoña, que tú eres una mujer que se supera, que cada día quiere ser una mejor versión, porque yo cuando te conocí en Salamanca en un networking, me impresionó mucho tu capacidad de integrar lo que aprendes, porque no solamente es que una persona aprenda, que también es importante estar siempre en el ecosistema del aprendizaje, de la superación, pero no sirve con aprender.
Aquí lo clave es actuar. Porque ¿de qué nos sirve hacer muchos cursos si no aplicamos, si no implementamos, si no pasamos a la acción? Y me consta porque tú has sido una de mis alumnas del programa de Sal del Armario Emocional y Comunica tu Valor, que justamente todo lo que yo te decía lo has hecho. Y es más, has sido una maravillosa estudiante porque todo lo cuestionabas, todo preguntabas, todo estaba siempre ávida de conocimiento y me da muchísimo orgullo porque sé que no ha sido fácil y que te estás reinventando continuamente, estás sacando una mejor versión, ahora quieres aprender pues, a comunicar tu mensaje a través de webinars, a través de directos y te estás atreviendo a pesar del miedo porque todas y todos tenemos miedos en algún área. Pero ¿cuál es el antídoto del miedo y valor? El coraje. El voy y lo hago. Y entonces a mí me fascina eso de ti. Porque cuando yo te conocí en el networking, ¿te acuerdas? Yo hice una técnica de las que enseño, ¿no? En la mentoría, de levantar la mano y preguntar y demás. Y cuando ella vino, le tocó su turno, ella de alguna forma emuló toda esta manera de comunicar y cuando yo la vi y vi que había generado el impacto sin apenas haberla dicho nada, yo dije, no, esta mujer tiene mucho talento. A esa mujer yo la quiero entrenar para que con su comunicación brille más, porque esta historia de vida necesita al mundo que se conozca, porque hay muchas personas ahí fuera que necesitan a una Begoña Martín Palacios, a una mujer que la pueda acompañar en este proceso de los acúfenos, en este proceso donde sienten molestia, donde se sienten frustradas, inseguras, donde sienten que ya qué va a pasar con su vida con este nuevo ruido. Y que aparezca una mujer como tú, que no solamente lo acepta, lo integra, lo abraza, lo contiene, sino que lo transforma en amor, vamos a ver dónde me he perdido yo. Entonces yo te quiero felicitar. Por favor, mira, nos comenta por aquí Spygede, qué lecciones de vida tan preciosas. Muchas gracias a ti por estar y resonar. Gracias, Begoña, por compartir. Claro que sí. Entonces, cuéntanos ese poema, Begoña, por favor, de tu nueva yo, de tu nueva personalidad, porque estamos en transformación continua. Y el de la calma también. Ese yo es una petición. Adelante. El de mi nueva personalidad. Soy Begoña, estupenda, fabulosa, creativa y social. Escucho mi sonido junto a mi presión. Tengo habilidades con nuevas capacidades. Me concentro y presto atención a lo que sucede en mi entorno. Mejoro mi comunicación. Siento mi silencio interior. Rodeada de personas, hago las actividades con paciencia y calma. Manejo los estímulos que me rodean, me divierto y disfruto de la actividad. Ejercito mi cuerpo, cuido mi aspecto físico, mejoro mi orientación, reflexiono, paro antes de actuar, gestiono mis emociones, observo mis pensamientos, hago cambios en las áreas de mi vida, lo afronto y me siento tranquila y relajada. Este poema está en el libro. ¡Bravo, Begoña! Me encanta tu nueva yo, tu nueva personalidad, tu nueva versión de ti. Y qué interesante que empecemos con el yo soy, porque al final eso es, somos. ¿Qué somos? No somos lo que nos pasa, somos aquello que afrontamos, somos aquello que encaramos con amor y con fe. Te felicito, de verdad que sí. Y ahora, por favor, regálanos el de la calma. Vale. Aquí voy a hacer es un reto. Quiero regalaros el de la calma, pero sin tenerlo presente.
pero que me acuerdo. La calma. Un estado maravilloso. ¿A dónde viajar a él? A través de ella puedes cuidar tu sonido. Disminuyes la ansiedad que te producen los sonidos molestos. Incluso aumentas tu alegría con los sonidos agradables. A ella acudo en momentos de estrés y cuando estoy en ese estado, los sonidos me entran con amor, con esa calma que donde viajas cuando tienes conflictos, los ves de una forma más amorosa y dejas de dejarte llevar por emociones de otras personas. Tú eres la persona ideal para saber qué eliges en ese momento. Y cuando sientes que hay mucho estrés, te dices a ti mismo o a ti misma: estoy en calma y maravillada conmigo. Soy capaz de superar esta situación. Y respiras con la calma y te abrazas a ti misma. Begoña, has conseguido que conecte con la calma. Has conseguido que el ritmo baje. Has conseguido que conecte conmigo desde un lugar más profundo, donde no están las voces del ego, o las voces del qué dirán, o las voces del juicio, o las voces del no puedo. Esas voces que también en ocasiones son ruidos, porque no nos dejan escuchar a la voz del corazón. He sentido en tu voz una conexión profunda con ese lugar donde habita toda la vida, que es el silencio. Porque en el silencio todo comienza. Comienza la poesía, la música, la palabra. Y hoy has creado en mí esta conexión desde la calma. Estoy segura que a las personas que nos están viendo ahora también les ha transmitido esto Begoña. Compártelo por aquí, por el chat. Dice SpyGD. Gran tertulia, gracias a las dos, un gran abrazo. ¿Qué os ha hecho sentir escuchar a Begoña desde este lugar de calma? ¿Qué te hace sentir escuchar una voz que vibra en el amor y por amor? Porque ahora ella, su visión y su misión es ayudar a todas esas personas que están sufriendo esos acúfenos y no saben cómo darle forma, no saben cómo afrontarlo. Decirle que hay un paso a paso, que hay una forma única de superarlo y que ella ya lo ha vivido y que ella trae el elixir para acompañarte. Y sobre todo porque es una mujer que se supera. Como yo he dicho, es una gran superadora de obstáculos. Ella es coach emocional, ella se ha formado a sí misma en una mejor versión para poder entenderse,
comprenderse, acompañarse, y ahora ella lo quiere hacer extensible al resto de personas. Algo importante, Begoña, que tú contabas en tu historia, dice por aquí, valiente, fortaleza, gracias, gracias, de verdad, gracias por participar, por compartir, porque para nosotras, las personas que estamos aquí en el escenario y compartimos nuestras historias, nuestros mensajes, es muy importante saber qué es lo que llega a la otra persona, ¿no? Qué es lo que está recibiendo y percibiendo. Y dice aquí, Spike, de un ejemplo a seguir. Claro que sí. Y hablabas también, Begoña, de justamente cómo los pensamientos negativos te hacían tener ese dolor, ¿no? De los acúfenos. Los pensamientos te limitaban. Por ejemplo, tú tenías fobia al agua y te atreviste. O sea, yo quiero compartir esto porque de verdad que el ejemplo de Begoña, a mí, que le ha acompañado en este proceso de transformación en su comunicación, de verdad es admirable porque ella tenía miedos y ¿sabéis lo que hacía? Los afrontaba. No se quedaba, ay, es que tengo miedo a hablar en público, venga, vamos a hacerlo. Ay, es que tengo miedo a hablar en público, voy a hacerlo. Ay, es que el sonido del carnaval. Y ahí estaba Begoña enfrentándose al sonido del carnaval, enfrentándose a un restaurante, enfrentándose a, que me lío, a multitud de experiencias para ella misma testarse y decir, ya me siento segura, ya acepto esta realidad con amor. Pero ¿cómo los pensamientos negativos nos pueden inducir a tener este tipo de enfermedad pues del acúfeno, ¿no? Porque al final, ¿qué conexión hay entre estos pensamientos y tus emociones para poder desarrollar esta patología? Y bueno, lo primero, el acúfeno no es una enfermedad, sino un síntoma. Ah, uh-huh. Y también que es mejor afrontar que enfrentarse, porque cuando estás enfrentando, estás como luchando contigo misma. Y lo que no queremos es tener una guerra, sino que haya paz con el cuerpo. ¿Y cómo fue? Pues la historia de la fobia del agua es muy interesante porque curiosamente a mí me mandaron ir a nadar y mis primeros pensamientos digo, ¿qué hago yo nadando con una fobia al agua? Y gracias a que tuve un maestro que me ayudó un montón, y pues lo conseguí lograr, incluso nadar para atrás, que es nadar para atrás, pues yo me quedaba sin ver, porque yo empecé a utilizar mucho la vista, hasta tal punto que me agotaba. Porque cuando un sentido se altera, por ejemplo, en este caso, los oídos, pues empiezas a utilizar otros. Y empecé a utilizar la vista y llegaba un momento en que me cansaba tanto y dije, no puede ser. Solo utilizar la vista, digo, no, hay que trabajar el resto de los sentidos que tenemos. Sí, tenemos unos cuantos, hay 5, pues había que compensar con el tacto, con el gusto. Y en algún momento te puedes preguntar, ¿y cómo utilizar el gusto con la sensibilidad auditiva? Pues a lo mejor con la sensibilidad auditiva, pues el gusto no, el gusto, pero puede ser gusto por estar con el sonido. Gusto por sentirte cómoda. Gusto por sentirte orgullosa de que estás afrontando un sonido desagradable. Que cuando hablamos del sentido del gusto, nos vamos a la alimentación. Claro.
Pero, ¿y el gusto? El gusto por recuperar la lectura teniendo un acúfeno. O prestar atención a esa actividad que te gustaba tanto antes de tener acúfenos y dejaste de hacerlo. Gusto por salir, relacionarte, en vez de encerrarte en casa. Gusto por sentir un altavoz o un micrófono o la música. Gusto, Begoña, el mío, por escucharte, gusto el mío por conocerte y gusto el mío también por aprender de ti contigo. La verdad, eres una persona que a mí me inspira y me hace ser mejor persona, porque es abrazar la diversidad de quiénes somos. Somos diversos en toda nuestra extensión y darnos cuenta de cómo una persona puede tener este síntoma, como tú decías, y transformarlo. Es decir, no quedarse con el, ay, es que pobrecita de mí, como tengo acúfenos, como no oigo, como no sé qué, como oigo muchos ruidos. No, estás en un punto en el que estás dando una lección de cómo se puede superar el tener acúfenos con una gran actitud, con un gran desempeño y realmente poniéndote tú en primer término y dejando de hacernos las víctimas y decir, no, yo tengo esta situación, la voy a transformar, la voy a superar y voy a ser testimonio para que otras personas no pasen por lo que yo he pasado, esa frustración, ese enojo, ¿no? Pues todo lo que se movió dentro de ti. Y ese libro que ahí cuentas toda tu experiencia de vida, yo quiero que abras una hoja al azar, hoy del libro, lo que sea, al azar, y nos leas algo, lo que sea, un párrafo, al azar, a ver qué es, haz una respiración profunda y al azar empieza a leer. Nosotras te vamos a recibir, nosotras, nosotros, nosotres, todos hoy aquí te vamos a recibir lo que nos propongas de ese libro. En la página 138, con este silencio encantador, observas por la ventana que enfrente de la biblioteca hay un parque maravilloso, con mucho verde, muy relajante. Tiene una fuente redonda que está encendida. Sientes cómo el agua cae de forma fluida. ¿Ves cómo esas gotas se deslizan? Y disfrutas de las sensaciones que te produce. Caminas y justo al lado del parque encuentras un restaurante donde hay muchas personas hablando a la vez. Te sientas en una mesa para tomar algo. Eres consciente de que su molestia te desagrada. Sabes que tú no eres esa sensación. No es la conversación, sino la forma que tienes de sentirlo. Quieres hacer un cambio a través de la aceptación. Te das cuenta que tu sistema nervioso influye en la forma de percibir. Y miras ese desagrado desde la amabilidad, dándote amor hacia ti mismo. Te llegan esos pensamientos limitantes para que te marches de allí. No lo haces.
Porque cuando afrontas tus inseguridades, ganas la confianza. Escuchas a esas personas centrándote en su respiración, dejando que estén presentes, diciéndote a ti misma o a ti mismo: me siento segura, seguro, en calma y con tranquilidad, disfrutando de estar tomando un refresco, sintiendo la conversación de las personas. ¡Bravo! Begoña, me ha encantado descubrir que cada página de ese libro, de Sonidos de Amor, convive con tu sensibilidad auditiva y emocional. Deja esas huellas de mindfulness, de atención plena, de escucha genuina, de observación. Gracias, Begoña, por hoy compartir esta historia, este proyecto también y esta transformación. Y me gustaría preguntarte, si pudieras hablar con esa Begoña de hace 12 años, bueno, ya 13 años, que tenía esos acúfenos, ¿qué 3 cosas le dirías hoy para cerrar hoy nuestra entrevista del cara a cara de entrevistas inspiradoras? ¿Qué 3 cosas le dirías como mantras para esa Begoña de hace 13 años? Yo sé que tienen que leer y ver tu entrevista en YouTube, ¿vale? En cara a cara con Rosalía Llorens, la pueden ver o te pueden contactar a ti. Pero ahora mismo, para las personas que nos están viendo, que se han quedado conectadas contigo, con tu voz, con tu historia de superación, ¿qué 3 herramientas les dirías? Oye, mira, Begoña, en primer término, esto y esto. Adelante. Pues yo les diría que aprendan respiración, que es muy importante. Sean conscientes de los pensamientos que tienen cuando escuchan a sus sonidos y cuando están en medio del miedo a los sonidos ambientales, y que los cambien a positivo, y que se fijen cuando lleguen a un semáforo, ¿qué es lo que hacen en el semáforo? Porque el rojo te invita a parar. Amarillo, ámbar, precaución. Y el verde te indica que pases. Entonces, utiliza ese semáforo para tus pensamientos. El rojo es que te das cuenta de ese pensamiento y paras para ver qué está pasando ahí. El amarillo, ámbar, es que precaución. Hay un pensamiento negativo y hay que ver y hay que permitirle, porque tanto los pensamientos positivos como los negativos son necesarios. Y por mucho que te enfades con ese pensamiento, lo que haces es gastar energía. Claro. Y el verde es cuando ya haces el cambio de pensamiento o creencia a positivo. Y lo mismo con una emoción. Excelente, Begoña. Muchísimas gracias. Vamos a implementar esto que nos cuentas de la respiración, de conectar con nuestro, bueno, de sentir
estos pensamientos y sobre todo utilizar la técnica del semáforo. ¿Qué pensamientos tenemos que poner una raya roja, de decir ahora no te voy a atender, ¿verdad? El ámbar y el verde de esto sí. Y sobre todo conectar, como tú lo has hecho, con el orgullo, con el valor y con la superación personal. Me ha encantado compartir esta entrevista contigo, Begoña. La verdad, podríamos seguir platicando, hablando, porque tienes una historia maravillosa de superación. Yo te admiro, te reconozco, te bendigo y sé que ya eres un faro para muchas personas que están en esta situación. Ya tienes casos de éxito con tu método Serena y se te van a abrir mucho más las puertas porque estás ya decidida a que tu mensaje no se quede en Salamanca, que tu mensaje se expanda por el mundo como lo estás haciendo tú. Tu corazón ya no tiene fronteras como tú, que eres un ser de luz, hermoso y bello. Coméntanos dónde te pueden seguir las personas, dónde pueden adquirir también el libro de Sonidos de Amor. El libro de Sonidos de Amor, desde España, si quieren me lo pueden pedir a mí, lo tengo yo en casa. Si no, también está en Amazon. Aquí en Salamanca está en un herbolario 10, y en la librería Víctor Jara. Y decir también que lo pueden encontrar en la página web begomartinsonidosdeamor.es y por Facebook, por Instagram, me pueden preguntar lo que necesiten. Excelente. Pues Begoña Martín Palacios, coach emocional especializada en audiología, autora de Sonidos de Amor, creadora del método Serena, una mujer que ya está con su propósito bien claro de apoyar, de ayudar a transformar este mundo de la ansiedad a los sonidos de amor. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía. Nos vemos, nos sentimos y nos escuchamos en próximos directos. Gracias, gracias, gracias. A todas las personas también que habéis estado hoy aquí en el directo compartiendo esta voz de Begoña y estos silencios que por algo nos ha costado entrar, porque había como mucho ruido por ahí y hemos dicho, vamos a aterrizar, ¿verdad? Muchas gracias a todas las personas, de verdad. Os reconocemos y os agradecemos. Chao. Muchas Nos vemos el gracias próximo martes. Un placer. Entrevista. Chao. Chao.